Reactivo limitante. Una reacción química ocurre cuando uno de los reactivos se agota primero que el otro. Al que primero se agota se llama reactivo limitante o reactivo límite, porque es el que limita la cantidad del nuevo compuesto que se puede formar. Al otro reactivo sobrante se le llama reactivo en exceso. En la parte industrial se trata que el reactivo más barato sea el reactivo en exceso, de tal manera que se pueda asegurar que se agotará el reactivo más costoso, que sería el reactivo limitante. En este ejemplo tenemos una muestra de 50 gramos de carbonato de calcio. Acá tenemos la ecuación balanceada. Entonces nos están dando 50 gramos de carbonato de calcio. Se dejan reaccionar con 35 gramos de ácido fosfórico. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿cuántos gramos de fosfato de calcio puede producirse? Y la segunda, calcule la cantidad de gramos de reactivo en exceso al final de la reacción. Para responder la pregunta A, lo haremos en tres pasos. En el primer paso, vamos a convertir los gramos de cada uno de los reactivos que nos están dando a moles. Entonces iniciamos con el primero, 50 gramos de carbonato de calcio por 1 mol de carbonato de calcio, CO3, Ca. ¿Cuánto pesaría? Tenemos que va a pesar 100.1 gramos. ¿De dónde sacamos ese peso? Copiamos la fórmula del carbonato de calcio, sea CO3. Calcio, carbono y oxígeno. Calcio pesa 40.1, carbono pesa 12 y oxígeno pesa 16. Ahora lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay de cada uno en la molécula. Calcio tenemos 1 por 1, carbono 1 y oxígeno tenemos 3. 40.1 por 1, 40.1, 12 por 1, 12 y 16 por 3 nos daría 48. Lo sumamos, da 0.1, 2 y 8, 10, llevo 1, 4 y 1, 5 y 5, 10, 100.1 gramos. Es lo que tenemos acá. Cancelamos los gramos de carbonato de calcio y nos queda moles. Recordemos que estamos solucionando bajo el método de análisis dimensional, donde lo que está sobre la línea multiplica lo que está debajo, divide. Sería 50 por 1, 50 lo dividimos en 100.1. Entonces tenemos 50 dividido en 100.1. Eso nos daría 0.500 moles redondeando de carbonato de calcio. Ahora vamos con la otra cantidad del otro reactivo a hacer lo mismo. Lo vamos a convertir a moles. 35 gramos de H3PO4 por 1 mol de H3PO4. ¿Cuánto pesará? Entonces recordemos que el hidrógeno pesa 1 por 3, daría 3. El fósforo pesaría 31 por 1, daría 31. El oxígeno pesa 16 por 4, daría 64. Lo que al sumar todo nos daría 98 gramos. El peso de la molécula del ácido fosfórico. 35 lo multiplicamos por 1 y lo dividimos en 98, lo cual nos da 0.357 moles de H3PO4. El segundo punto, a partir de las moles de cada reactivo, con los coeficientes de la ecuación balanceada vamos a calcular las moles que pueden formar del que me están preguntando, en este caso el fosfato de calcio. Iniciaremos con el carbonato de calcio. 0.500 moles de carbonato de calcio por, vamos a mirar en la ecuación balanceada cuánto carbonato de calcio hay. 3. Por cada 3 moles de carbonato de calcio, ¿cuántas moles es de que me piden? Hay 1 mol de fosfato de calcio. Cancelamos el carbonato de calcio y nos quedará fosfato de calcio. ¿Cómo será la operación? 0.500 por 1 nos dará 0.500, lo dividimos en 3, eso nos daría 0.167 moles de Ca3PO4. Entonces recordemos que esa es la cantidad de moles de fosfato de calcio que se pueden producir a partir de 0.500 moles de carbonato de calcio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el ácido fosfórico. 0.357 moles del ácido fosfórico. Vamos a la ecuación balanceada para saber cuántas moles de ácido fosfórico hay. Hay 2. Por cada 2 moles
de ácido fosfórico, ¿cuántas moles hay del que me están preguntando? Hay una mol de Ca3PO4. Cancelamos las moles del ácido fosfórico, quedándome las moles del fosfato de calcio. Entonces recordemos que la operación sería 0.357 por 1 dividido en 2. Entonces 0.357 por 1 da 0.357. 0.357 dividido en 2 nos daría 0.178 moles de Ca3 paréntesis PO4 2. Miramos cuál de los dos números es el más pequeño en este segundo paso. 0.167. Ese es la cantidad que va a formar el reactivo límite. Es decir, el carbonato de calcio es el que produce la menor cantidad de fosfato de calcio. Entonces el carbonato de calcio sería acá el reactivo limitante y el ácido fosfórico el reactivo en exceso. Con nuestro tercer paso vamos a dar respuesta a la primera pregunta: ¿cuántos gramos de fosfato de calcio se puede producir? Entonces tenemos acá, cogemos la cantidad de moles de fosfato de calcio que produce el reactivo límite. Recordemos que estas son las del reactivo límite. Son 0.167 moles de Ca3PO4 2. Nos faltó el 3. Entonces, necesitamos saber cuántos gramos pesa una mol de fosfato de calcio, lo cual nos dará 310.3 gramos. El calcio pesa 40, lo multiplicamos por 3. El fósforo pesa 31, pero la fórmula está en un paréntesis y está multiplicado por 2. El 2 multiplica el fósforo y el oxígeno, entonces será 31 por 2, serían 62. Y el oxígeno pesaría 16 por 8 átomos, 4 por 2, 8. Lo que nos daría un total para 310.3 gramos. Entonces, la operación sería 0.167, lo vamos a multiplicar por 310.3, lo que nos daría 51.8 gramos de Ca3PO4 de fosfato de calcio. Entonces acá en este punto ya tenemos solucionada la primera pregunta. ¿Cuántos gramos de fosfato de calcio se pueden producir? 51.8 gramos de fosfato de calcio. Entonces, ahora vamos a darle la respuesta al punto B. Calcule la cantidad de reactivo en exceso. El reactivo en exceso lo calculamos a partir de las moles del reactivo límite. Recordemos que el reactivo límite es el carbonato de calcio. Nos dieron 50 gramos, lo que equivale a 0.500 moles. Es decir, que con esas moles del reactivo límite es donde nosotros vamos a iniciar para calcular la cantidad de reactivo en exceso. Vamos a mirar en la ecuación balanceada cuántas moles de carbonato de calcio hay. Hay 3 moles de carbonato de calcio. Por cada 3 moles de carbonato de calcio, que es el reactivo limitante, ¿cuántas moles hay del reactivo en exceso? Hay 2 moles del H3PO4. Entonces, carbonato de calcio se cancela quedando el ácido fosfórico. La operación sería 0.500, lo multiplicamos por 2 y el resultado lo vamos a dividir por 3, lo que nos daría 0.333 moles de H3PO4. Pero atención, este no es el resultado de lo que queda en reactivo en exceso, eso es lo que gastó. ¿Cómo voy a saber entonces cuánto me quedó? Vamos a ir a las moles que me dieron al inicio del reactivo en exceso. Recordemos que me dieron 35 gramos y eso equivale a 0.357 moles. A eso le vamos a restar lo que gastó, que fue 0.333, dándonos como resultado final esa resta. Entonces 0.357 le restamos 0.333, 0.024, y este es el reactivo en exceso que queda al final de la reacción.